Muy buenas tardes a todos mis hermanos. Vamos a continuar estudiando. Ya hemos avanzado en el libro de Génesis. En esta ocasión ya entramos en el capítulo 31. Capítulo 30 vimos cómo Jacob y Labán hacen un trato de que le van a pagar un salario. Pero recordamos que Labán es muy astuto y es una persona con una habilidad de engañar, ¿sí? Hemos dicho que el engañador sale totalmente engañado, ¿sí? Fíjense. Y ahora lo que vamos a ver se le llama el conflicto familiar. Vamos a poner aquí la diapositiva que vamos a estar viendo, ¿sí? Es Génesis capítulo 31:1. Libro de Génesis, capítulo 31, texto 1 al 3, son los textos que vamos a ver. Dice así: Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Qué hermoso el final del texto 3. Dios le dice a Jacob: he visto la aflicción que tú has pasado. He visto el trabajo que has tenido. He visto cómo te han engañado. He visto todo lo que tú has sufrido. Y voy a estar contigo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se originó este problema familiar? Porque tenemos aquí lo que yo vi en estos textos es un chisme. Empezaron con un chisme los hijos de Labán, ¿sí? Chismeando acerca de quién? De Jacob, ¿sí? Cuando el padre le dice a sus hijos, le dice Labán a sus hijos: miren, me imagino que era un poquito comunicativo la familia de Labán. Lo que le dice Labán a sus hijos: le voy a dar su salario, y hemos designado cierto rebaño para él. Si salen manchados, van a ser para él. Pero recuerden que Labán al inicio agarró del rebaño lo mejor, ¿sí? Pero cuando Dios está con Jacob, dice que al inicio los manchados, los pintados, empezaron a ser mucho mejor. Y cuando Labán veía que el rebaño iba siendo mejor que el de él, iba y le comunicaba a sus hijos. Y sus hijos ya empiezan: oye papá, algo está haciendo ahí Jacob. Y empiezan a hablar acerca de Jacob. Entonces, nosotros decimos, los chismes se empiezan en esta familia porque van a empezar a hablar mal de Jacob sin comunicárselo a él, ¿sí? Entonces nosotros decimos, ¿qué es la palabra chisme? ¿Sí? Chisme son noticias acerca de las cosas privadas de los demás, pero con malas intenciones, ¿sí? Entonces, si los hijos le comunicaron esta noticia, los hijos ahora van a empezar a hablar mal de Jacob, ¿sí? ¿Para qué razón? Para que Jacob quede mal, ¿sí? Y empiezan a hablarle a él, a Labán. Empiezan a decirle, ¿para qué situación? Para que Labán empiece a molestarse con Jacob, ¿sí? Cuando alguien te cuenta algo a ti,
entonces, y es algo no bueno, ¿cómo vas a observar a la otra persona? Ya no bien, con malos ojos. ¿Sí? Eso es lo que estaba provocando la parte de los hijos que le habían hablado a Labán. Estaban provocando un conflicto familiar. Ahora ya Jacob ya no lo miraban con agrado, tanto Labán como sus hijos. ¿Sí? Ahora lo miran con desagrado. Entonces, quiere decir que cuando hay chismes, el chismoso se meterá en problemas. ¿Sí? Una persona que sea chismosa siempre va a meterse en problemas. Dice el libro de Proverbios, capítulo 18, texto 8. Libro de Proverbios, capítulo 18, texto 8. Libro de Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¡Wow! Entonces, traducción, lenguaje actual, llega a decir así: qué sabrosos son los chismes. Fíjense bien, qué sabrosos son los chismes, pero cuánto daño causan. O sea que es saborear una noticia de una persona cuando te lo trae. A ver, cuéntame más. ¿Y cómo iba? Órale, síguele. Empieza a saborear lo que te cuenta, ¿sí? Porque te lo quiere contar con mala intención, ¿sí? Entonces quiere decir que si el chisme es pecado, viene siendo una tentación para el ser humano, porque hay personas que les va a gustar el chisme, ¿sí? Personas que les va a gustar el chisme. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dijo que es sabroso comer el chisme, ¿sí? Saborearlo. Cuando te cuentan algo, te emociona y sígueme contando. Quiero saber más de ello. Entonces, es porque las palabras del chisme son como bocados suaves, ¿sí? Te lo empiezan a dar para que tú lo saborees. Entonces, quiere decir que un chisme es jugoso, ¿sí? Es un bocado que se recibe con agrado. Cuando a una persona le cuentan un chisme, lo primero que hace no es, no me cuentes, no me digas, ¿sí? O sea, le ponen emoción y sígueme contando qué pasó. Y sigue. Entonces empieza a saborear lo que le están diciendo, porque lo está disfrutando. Pero quiere decir que los chismes tienen varias víctimas, ¿sí? Hay 3 víctimas en los chismes. ¿Qué serán las 3 víctimas? ¿Quién se imagina? Número 1. Muy bien. Número 2. El que dice también, el que está levantando el chisme. Y número 3. Excelente, ¿va? Entonces, es el que habla, es el 1, ¿sí? Número 2, a quien le habla. Y el número 3, de quien se habla, ¿sí? Son los 3 que van a participar, pero de ahí no se queda. ¿Por qué razón? Porque ya que lo participó de esta parte, si esta persona también le gusta el chisme, ¡guau!, se difunde y te hace un notición, como el caso cuando tenemos nosotros y hemos visto que tenemos el caso de Moisés. Chismeó María y Aarón, ¿sí? Empezó María y le da el chisme a Aarón, háblame más de ello. Y después ellos dos no se quedaron con esa información, disfrutaron el chisme y después se fueron con el pueblo, uno por uno, y después todo el pueblo ya hablaba mal de Moisés, ¿sí?
entonces se disfruta, ¿va? Quiere decir que el chisme es pecado. Si nosotros usáramos, hay una frase de un filósofo que se llama Sócrates. Me gustó mucho su frase de él, que dice que una vez llega a una persona que le quiere contar algo, ¿sí? Entonces, cuando llega y le quiere contar algo, le dice: oye, mira, yo quiero contarte algo de tu amigo. Y le dice él: ¿sabes lo que acabo de oír de tu amigo? Un momento, le dice, ¿sí? Porque este es sabio, ¿sí? Antes de que me digas, respondió, antes de que tú me lo cuentes, me gustaría decirte una cosa. Si tú lo que me dices es verdad, es cierto, ¿sí? ¿Has comprobado si lo que me dices es verdad? ¿Sí? Porque si es mentira, te va a crecer la nariz como el Pinocho. No se nos crece. Pero, ¿es verdad lo que tú me dices o me quieres contar mentiras? ¿Sí? Eso es lo primero que le dijo, ¿sí? ¿Has comprobado lo que tú me quieres decir? Y esta persona le dijo: no lo he comprobado, si es cierto. Entonces, bueno, si tú no lo has comprobado, ¿qué es lo que pasa? Dice él: solo he oído hablar de esto de tu amigo. Entonces no sabes tú si esto es verdad. Entonces tenemos el segundo. Lo que quieres decirme sobre mi amigo es algo bueno. No es algo bueno, es algo malo. Es todo lo contrario, muy peor. Entonces le dice este sabio: entonces tú quieres contarme algo totalmente malo, ¿sí? Quieres contarme nada más malas noticias y ni siquiera estás seguro que es verdad. Entonces tenemos la otra parte que le dice: ¿es útil que yo lo sepa lo que me vienes a contar de mi amigo? Tres partes, fíjense bien. Entonces le dice: no es útil que tú lo sepas, no mucho. Si lo que quieres contarme, amigo, no es cierto, no es bueno, ni es útil, entonces le dice este sabio: entonces dime, ¿por qué quieres contármelo? Wow. Fíjate que esto evitaría, si nosotros usáramos esta parte, evitaría mucho chisme en muchas personas, porque los chismes no solo se va a encontrar dentro de la familia, ¿sí? Lo encontramos los chismes también dentro del mismo trabajo, en la parte laboral. Cuando nosotros trabajamos, personas que no nos quieren, personas que no nos aman, entonces empiezan a chismear de nosotros. ¿Te imaginas cuántas cosas empezaron a contarle a Labán, sus propios hijos, para que Labán ya no viera con buenos ojos a Jacob? Entonces Jacob logró enterarse de lo que hacían, de lo que ellos hablaban. Quiere decir que las personas, llegará un momento en que se enteran cuando una persona está chismeando de la otra. Hemos dicho entonces que el chisme es totalmente pecado. Dice el libro de Levíticos, capítulo 19, 16. Libro de Levíticos, capítulo 19, texto 16. Fíjense,
¿Cómo dice Levítico? No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Sí? Al pueblo de Israel le habían dicho, el chisme es totalmente malo. El chisme es pecado. Entonces, el chismoso es alguien que no quiere que ciertas personas escuchen lo que él dice. ¿Sí? Por eso le va a ir a contar a otras personas, porque él va a encargarse de contar rumores o de difamar a alguien. Fíjate, ¿cuántas veces hasta puede acontecer que en un mensaje de repente alguien se apropia del mensaje y dice, el predicador como que nada más está aventándome a mí la pedrada? Y se la apropió y la agarró. ¿Y qué es lo que va a hacer? Míralo. Y le empieza a contar al otro. Y el otro se la pasa al otro. Y después se vuelve un chisme. ¿Sí? Entonces te das cuenta que lo que primero se intenta al ocasionar un chisme es difamar a alguien. Y eso pasó con Moisés. ¿Sí? Querían difamar totalmente a Moisés. ¿Quién? María y Aarón. ¿Sí? Los dos querían difamar, por eso empezaron a chismear. Y ellos tenían miedo de hablar totalmente fuerte. ¿Por qué? Porque ellos no querían que Moisés se enterara. Entonces, el chismoso no va a querer que la persona lo escuche, que él es el que está hablando mal de las personas. Entonces, los chismes, si nosotros vemos en este capítulo que estamos examinando, quiere decir que muchas veces los chismes pueden ocasionarse dentro de nuestra misma área de familia. ¿Sí? Fíjate bien. Los chismes pueden ocasionarse dentro de nuestra área familiar, porque puede ser que una esposa hable mal de su esposo para difamarlo, o viceversa, ¿sí? Que el esposo hable mal de su esposa hacia sus hijos, ¿sí? O puede ser todo lo contrario, que un padre pueda hablar mal de sus hijos. Entonces puede darse dentro del ámbito familiar. Entonces, los chismes deterioran la relación familiar. Porque ¿qué es lo que pasó? Con la familia se llevaba totalmente más o menos aquí Labán con Jacob, porque ya habían tenido ciertos roces. Ahora, con estos chismes, ¿cómo estaba la situación de Jacob y de Labán? Ya muy mal. ¿Por qué razón? Porque después, cuando él decide marcharse, ¿qué crees? ¿Le dice algo a Labán? Ya no le dice nada. Ya Jacob ya no le dice, oye Labán, me voy para mi casa. Dios me ha hablado y me ha dicho que yo me regrese. Pierde totalmente la comunicación. ¿Por qué? Porque ya el chisme ocasionó conflictos grandes, ¿sí? Entonces, quiere decir que la gente que trae el chisme muchas veces chismea también de nosotros, ¿sí? Cuando una persona te pueda contar un chisme, ¿qué quita que no pueda contar un chisme de ti? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Quiere decir que si nosotros vemos que al principio es un bocado suave el chisme, ¿sí? Porque cuando una persona le están contando un chisme, quiere decir que esta persona es privilegiado porque le están contando, porque esta persona está compartiendo información privada contigo de otra persona. Entonces, al rato puede ser que tú descubres
que ha tomado la misma situación con otras personas y que ahora puede hacer que esté chismeando totalmente de ti. Entonces quiere decir que lo que pareció tan delicioso en realidad viene siendo peligroso. ¿Por qué? Porque dijimos que el pecado es totalmente, el chisme es totalmente pecado, ¿sí? Entonces, dice el libro de Salmos, capítulo 41, texto 7. Libro de Salmos, capítulo 41, texto 7. Libro de Salmos 41, 7. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal diciendo de mí. Entonces, cuando una persona lleva una información para difamar a alguien, entonces ahora ya después empiezan a contarlo, no solo una persona, se juntan y empiezan a hablar más personas, a chismear. Por eso la escritura dice, reunidos murmuran contra mí, ¿sí? En traducción lenguaje actual dice, mis enemigos se juntan con la idea de perjudicarme, ¿sí? Porque eso es totalmente un chisme, perjudicar a una persona. Las peores intenciones hablan mal de mí, ¿sí? Fíjate cómo dice traducción lenguaje actual en el libro de los Salmos. Entonces, ¿por qué el chisme? Porque el chisme dijimos que penetra hasta totalmente, dice el texto, hasta las entrañas de las personas. Dice el libro de Proverbios 26, texto 22. Libro de Proverbios, capítulo 26, texto 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. Fíjate, es como una comida deliciosa cuando alguien lleva un chisme y la persona que lo absorbe empieza a deleitarse. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Dice, entra en lo profundo del ser humano, ¿sí? Cuando le están contando y empieza a afectar a la persona. En vez de los chismes es mejor las buenas noticias, ¿sí? Llevar buenas noticias hacia las personas es lo mejor. Dice el libro de Proverbios, capítulo 15, texto 30. Libro de Proverbios, capítulo 15, texto 30. Proverbios, capítulo 15, 30. La luz de los ojos alegra el corazón, pero fíjate aquí, y la buena nueva conforta los huesos. En traducción, palabra de Dios para todo llega a decir, las buenas noticias reaniman a la persona, ¿sí? Entonces, quiere decir que las buenas noticias son mejor que los chismes, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si en vez de ello hubieran hablado bien de Jacob? ¿Por qué? Porque Jacob no estaba haciendo trampa. Cuando él fijaba con Labán acerca de su salario, Dios bendecía a las ovejas. Y cuando Labán llegaba, veía que el rebaño que tenía Jacob era lo bueno, entonces le decía, cambiemos, ¿sí? Le cambiaba y le hacía trampa cada rato. 10 veces le cambia la forma de salario y 10 veces Dios bendice a Jacob dándole lo mejor, ¿sí? Entonces, por eso es que ya no miraban con buenos ojos a Jacob,
Porque los hijos de Labán decían, Jacob se está llevando todo el dinero de nuestro padre. Fíjate el chisme. ¿Sí? Él vino totalmente sin nada y ahora tiene más rebaño que Labán. ¿Sí? Y él había hecho un pacto, un convenio totalmente con Labán. ¿Sí? Y Dios estaba bendiciendo esta parte. Y al final, cuando tú lees, dice que Dios prosperó a Jacob y su rebaño de Jacob fue mucho más bueno que el de Labán. ¿Sí? Después él llega a tener mejor rebaño y dice siervos y siervas. ¿Cuánto fue lo que bendijo Dios a Jacob? Mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no chismeó nada de Labán. Al contrario, él sí informaba a su esposa lo acontecido, a sus hijos. Él llegaba y le decía, mira, tu padre me está cambiando los planes a cada rato. Y hasta ahí se quedaba. Era una noticia que le afectaba a ellos, pero no iban de chisme a chisme. O sea, esa es la diferencia. Cuando un chisme lo hace con una mala intención. ¿Sí? Entonces, las buenas noticias siempre van a alegrar el corazón de la persona. Dice el libro de Proverbios, capítulo 12, texto 25. Libro de Proverbios, capítulo 12, texto 25. La congoja en el corazón del hombre le abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Sí? Fíjate bien. Entonces quiere decir que es probable que en el hogar de Jacob habían buenas noticias, buenas palabras, palabras de ánimo en medio de situaciones difíciles. Cuando una persona ha sufrido de algún chisme, empieza a decaer, se empieza a poner triste. Entonces necesita que alguien lo levante. Y eso es lo que dice la Escritura. Dice, las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz. Esto es palabra de Dios para todos. En la traducción Proverbios 12:25, las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz. Cuando una persona sufre de difamación, de chisme, no vive feliz. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque no se siente bien. Entonces, eso es lo que estaba pasando con Jacob. Ya no estaba viviendo a gusto ahí. Dice ahí mismo, las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz, pero las palabras de aliento le traen alegría. ¿Sí? ¿Quién es el que le daba aliento a Jacob? Número uno, Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios le dijo? Palabra de alegría, de aliento. Yo estaré contigo, te voy a cuidar, te voy a proteger, te voy a bendecir. No estarás solo. Y su familia, su esposa, sus hijos, entonces le apoyaban en los momentos difíciles. Aún si nos vamos en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el texto 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. O sea que Dios siempre ve lo que la persona está sufriendo, ¿sí? Y no quiere dejarlo totalmente sola. Entonces, las malas noticias tienen efecto opuesto. Lo que hacen, la Biblia dijo, es que entristecen el corazón de la persona. O sea que los chismes
entristecen a la persona, no lo dejan vivir feliz. El chisme puede dividir totalmente los hogares. El chisme puede dividir a los amigos. Fíjate bien. Si hay dos personas que se lleven bien y una le dan chisme de la otra, cuando vienes a ver, los mejores amigos pueden ser totalmente separados, ¿sí? Entonces, los chismes causan mucho daño en las familias, en las personas. Conclusión: dentro del cristianismo no debe de existir el chisme. ¿Sí? Fíjate bien. Conclusión: dentro del cristianismo no debe de existir los chismes. Con eso concluimos en este mensaje de la vida de Jacob. Dios promete estar con el cristiano, cuidarlo, guiarlo, bendecirlo, y todo lo que va haciendo será prosperado. Igualito como a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, hagas todo lo que en él está escrito, y entonces Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a cantar con nuestro hermano.